Buenas noches, estamos en el programa Jueves Científico, transmitido por TV COP, el canal de la odontología. Mi nombre es Eduardo Vázquez, soy especialista en odontología geriátrica y el día de hoy les vengo a presentar el tema Odontogeriatría, el futuro hoy. A manera de introducción tendríamos que comentar que el envejecimiento es uno de los grandes desafíos en el siglo XXI, por lo que se prevé un aumento de personas de edad muy avanzada, proyectado de 86 millones en el año 2005 de la OMS, aproximadamente a 5 veces más hacia la década del 2050. Este fenómeno silencioso está reestructurando vertiginosamente la pirámide poblacional en las naciones que lo están experimentando, y su realidad es una advertencia preocupante para nuestro país y las instituciones que lo albergan. Desde ya, ¿qué significará atención odontológica especializada a este grupo poblacional importante con sus patologías que le son propias, como son la caries y la enfermedad periodontal? Entre los factores que influyen en la salud bucal de los adultos mayores tenemos la cultura de la higiene bucal, puesto que no siempre esta ha sido enseñada desde nuestros ancestros. De la misma manera, la autoestima, hay personas que con el tiempo van dejando de tener interés en la propia presentación personal, así como también el factor memoria, en el cual no se recuerda muchas veces si uno hizo este hábito o no diariamente. De la misma manera, hacia la tercera edad de la vida, tenemos que tener en cuenta la disfunción de los sentidos, es decir, las destrezas, la visión, el sentido del gusto, el tacto, el oído, que no nos pueden permitir hacer un ejercicio de salud bucal en una forma óptima. Asimismo, también sabemos que tenemos muchas enfermedades que se presentan en esta edad, conocidas como comorbilidades, y a su vez estas obligan a un gran consumo de medicamentos denominado polifarmacia. Si tenemos que mencionar algunos conceptos básicos, diríamos que el adulto mayor fue denominado en la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en Viena en el año 1982, aquella persona que pisara los 60 años. En el año 84, la OMS establece el término adulto mayor, o sea, las personas de más de 60 años, los términos como viejo, geronte, anciano o entre otros. Es así también como en el año 96 las Naciones Unidas denominan a este grupo poblacional personas adultas mayores, de conformidad a la resolución 50-141 aprobada por su Asamblea General. También tenemos que decir que el envejecimiento es un proceso natural, dinámico, progresivo e irreversible. Ya dijimos hace un momento sobre comorbilidad, quiere decir a personas adultas mayores geriátricas que presentan múltiples enfermedades metabólicas, neurológicas, degenerativas, psíquicas, oncológicas, etc. Y si hablamos de polifarmacia, este grupo de personas adultas mayores consume gran cantidad de medicamentos. Todas ellas están dentro del campo de la geriatría, la cual es una subespecialidad de la medicina interna que trata a las personas adultas mayores con padecimientos o enfermedades. Y entonces, ¿qué será la gerontología? Es el estudio del envejecimiento desde un punto de vista biológico, social y psicológico, en el cual nos preguntaríamos ¿por qué envejecemos? Es algo natural. ¿Cómo? De la manera como hemos vivido, y cuándo, desde el momento que fuimos procreados. Y asimismo tenemos disciplinas relacionadas como la gerontología, gericultura, la rehabilitación, la sociología, y en el campo de la geriatría y la medicina está entregando también la odontogeriatría, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. También tendríamos a entidades como enfermería, los centros de atención de día, los hospitales y los asilos. Todos estos están trabajando en este nuevo campo de la medicina. A su vez, tendríamos que decir que esta es una transición epidemiológica de enfermedades infectocontagiosas en la primera parte de la vida a crónico-degenerativas en la tercera edad. Enfermedades de países desarrollados son muy costosas, empobrecen y deterioran a las familias. Sin embargo, el envejecimiento es un proceso individual, universal, intrínseco e irreversible. Es entonces la vejez, conocida como que no es una enfermedad, sino es el último ciclo de la vida
y puede durar 20, 30, 40 años a más. En el país, las personas jubiladas viven en promedio 20 años más después de la jubilación. Y la geriatría y la gerontología privilegian calidad de vida, prevención, autocuidado y autogestión. La gerontología y la geriatría también premian todos los ámbitos humanos y sociales. Nosotros mismos envejecemos a cada momento, somos los viejos del mañana. Entonces, urge cambiar la visión negativa del envejecimiento y crear una nueva cultura para un buen envejecer. Tenemos que decir entonces que al país ya lo alcanzó el futuro. Hay una mayor demanda de atención médica especializada y la necesidad de más recursos, ya que el número de adultos mayores permanece en aumento. A futuro entonces habrá que pensar en nuevas modalidades de servicios hospitalarios dedicados a los adultos mayores, centros gerontológicos donde se hará atención, investigación y capacitación, y también tendremos que tener instituciones de cuidados a largo plazo. Sin embargo, en nuestro país se presenta un problema, y es que se carece de una adecuada cobertura de atención odontológica especializada para la atención del adulto mayor. ¿Por qué? Porque la presencia en los servicios odontológicos en los hospitales en la actualidad cubre la atención de pacientes ambulatorios por consulta externa. No se considera la evaluación odontológica de los pacientes geriátricos hospitalizados como algo relevante. Sin embargo, hay aspectos muy importantes que bien pueden contribuir al diagnóstico y tratamiento integral con el fin de darles confort y calidad de vida. Es así como proponemos a la odontología hospitalaria, con la cual esta atención será llevada hasta los pacientes geriátricos internados, buscando así que el tratamiento de los mismos sea de manera integral. Entonces, el odontogeriatra participará brindando atención con procedimientos convencionales en la medida de lo posible, y donde la finalidad es propiciar la interconsulta bidireccional con los servicios médicos hospitalarios para proveer cuidados odontológicos en pacientes geriátricos médicamente comprometidos, con incapacidad física, mental, así como pacientes con traumatismos y hasta pacientes terminales, haciendo partícipes de esta actividad a familiares, cuidadores y al personal de salud en general. ¿Y cómo es que llegan nuestros pacientes a nosotros? Por emergencia, por consulta externa, con alguna limitación física, en estado de depresión, en estado de abandono, con alguna complicación, con problemas mentales y hasta oncológicos, y todos ellos consumiendo una gran cantidad de medicamentos. A esto le sumamos la comorbilidad de las enfermedades crónicas conocidas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las enfermedades del corazón, la insuficiencia renal, problemas neurológicos, el Parkinson, enfermedades psiquiátricas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el reumatismo, en fin, una serie de problemas sistémicos. Como ya lo dijimos, nos obligan pues a un gran consumo de medicamentos, los cuales tienen sus efectos adversos, y uno de ellos, sobre todo en la boca, que es nuestro tema principal, son los antiparkinsonianos, que producen sequedad, retención urinaria, visión borrosa, hipotensión postural, confusión mental y hasta depresión. Ante ello, que tenemos que tener nosotros consideraciones odontológicas para ver en qué momento vamos a poder trabajar. Y asimismo tomar en cuenta la biología del envejecimiento a través del tiempo, cómo es que nuestro organismo va cambiando, va evolucionando y todos nuestros sistemas y órganos se van deteriorando, va disminuyendo su función. Así tenemos que, si vamos a ver este cuadro de involución fisiológica respecto a la edad, vemos porque desde la década de los 20 o 30 años todo está bastante óptimo, el metabolismo basal, el agua de la célula, la filtración glomerular, el flujo renal, en fin. De la misma manera, la velocidad de conducción, el índice cardíaco, la capacidad vital, la frecuencia respiratoria, todo está muy bien. Pero conforme vamos avanzando en décadas y vamos llegando a los 70 años, estas disminuyen ostensiblemente hasta en un 40%. Y de la boca, ¿qué tenemos? También evoluciona y envejece. Todos los tejidos de la boca, al igual que el resto del cuerpo,
Por ejemplo, los tejidos blandos pierden elasticidad, los músculos pierden tono y se vuelven débiles, las glándulas salivales producen menos saliva, hay mayor dificultad para la masticación, hay irritación, dolor y menor recuperación de lesiones que se pueden desarrollar. De la misma manera, en la mucosa oral hay una coloración más blanquecina en la superficie por menor vascularidad de estos tejidos. Estos cambios favorecen el desarrollo de lesiones tales como la candidiasis, la leucoplasia y la xerostomía, entre otros. La lengua, órgano móvil, multifuncional y sensitivo de la cavidad oral, útil para hablar, deglutir y para identificación de sabores, en el proceso de envejecimiento presenta disminución de percepción de los sabores por menor número de papilas gustativas en el dorso de la lengua. La pérdida de sabor y la xerostomía se compensan ocasionalmente con una ingesta alta de azúcares, lo cual favorece la susceptibilidad a la caries. De la misma manera, las glándulas salivales, cuya función permite que la saliva desarrolle funciones de protección, lubricación, regulación del pH, entre otras, en el proceso de envejecimiento las glándulas salivales disminuyen en número y también en la producción, sobre todo de calidad de saliva, con menor presencia de mucina, por lo que la saliva se vuelve más acuosa. Si vamos a los tejidos de los dientes, tenemos que el esmalte se desgasta por una dureza en la masticación y se torna más opaco y quebradizo y hasta oscurece. La dentina se observa más amarilla por aumento de dentina reparativa. La pulpa se fibrosa por menor vascularidad y se hace menos sensible y hasta se calcifica. El cemento radicular que recubre la raíz del diente se une al hueso alveolar a través del ligamento periodontal. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque el organismo pierde agua. En cuanto al periodonto, existe una disminución de la sensibilidad, lo que dificulta identificar algunas patologías. Es común observar en esta etapa de la vida la migración apical de la encía, dejando al descubierto progresivamente la raíz del diente y las resorciones gingivales con exposición radicular, la atrición, abrasión y erosión que también exponen la dentina, causan esclerosis dentinaria y dentina reparativa. ¿Qué otras manifestaciones clínicas tenemos asociadas al envejecimiento como la alteración, por ejemplo, de la dimensión vertical ante la pérdida de piezas dentales? Igualmente, las quilitis angulares, problemas de desadaptación de prótesis conocidos como épulis. También tenemos las lesiones por estas prótesis que realmente han sufrido cortes y alteraciones. Y también tenemos en la base de la lengua a las varices sublinguales conocidas como flebiectasias. Todos estos son manifestaciones clínicas normales. Luego de tener todo este bagaje inicial de conocimiento, somos requeridos por los profesionales de la salud de nuestros hospitales y a través de la interconsulta nos van a referir las características principales del problema que ellos desean que sea atendido. Es así como nosotros nos presentamos con el paciente y vamos a tener estas imágenes. ¿Cómo los encontramos? Con problemas periodontales, con movilidad de piezas, con halitosis, con abundante tártaro, con enfermedades como la diabetes descontrolada, con múltiples caries de diferente grado de desarrollo y a pesar de ello no duelen. Tenemos infecciones crónicas, candidiasis, tenemos problemas hasta oncológicos, como podemos apreciar en estas imágenes, muchas de ellas imperceptibles y no dolorosas al inicio. Entonces, ¿cuándo vamos a poder intervenir? Cuando tengamos las enfermedades crónicas y sistémicas que mencionamos anteriormente bajo control. Y a eso tenemos que agregarle el uso de los medicamentos, cuyas consecuencias, por ejemplo, más conocidas como la hipocialia, que se describe como la disminución en la cantidad de producción de saliva por baja ingesta de líquidos, lo cual obedece a una disminución progresiva del mecanismo de la sed. Los adultos mayores consumen una gran cantidad de medicamentos por sus principales enfermedades crónico-degenerativas, de los cuales uno por lo menos produce esta disminución salival. Entre esos grupos farmacológicos que tienen efecto podemos incluir
los antihipertensivos, los antidepresivos, los antipsicóticos, los antiparkinsonianos, anticolinérgicos, antihistamínicos, diuréticos, en fin. Todos ellos tienen sus efectos en la cavidad oral. A esto tenemos que agregar la alteración de la respuesta de la farmacológica en los ancianos por factores farmacocinéticos, farmacodinámicos, alteración de homeostasis, presencia de muchas enfermedades, entre otras. Si hablamos de factores farmacocinéticos, en primer lugar hablaríamos de la absorción, donde tenemos un aumento del pH gástrico, una disminución del flujo sanguíneo intestinal, una disminución del área eficaz de absorción, retraso del vaciado gástrico, disminución de la motilidad gastrointestinal, disminución de la actividad esfinteriana. Todo ello definitivamente juega en contra de la absorción de los medicamentos. Luego, si vamos al siguiente paso, que es la distribución, tenemos que tener en cuenta que hay una gran disminución de agua corporal, hay disminución de la masa muscular y hay un aumento del tejido adiposo. En cuanto al metabolismo, vemos pues que hay una reducción de masa hepática, un menor flujo sanguíneo también a este nivel, menor actividad enzimática como consecuencia, menor capacidad regenerativa. Y en el último paso de la excreción, pues vemos que hay una disminución del flujo sanguíneo renal, menor filtración glomerular, menor función tubular y una disminución de la depuración de creatinina. Todo esto definitivamente complica el uso de los medicamentos. ¿Y qué características de los ancianos complican la farmacoterapia? Como ya mencionamos anteriormente, la disminución de las funciones fisiológicas, aunado a las patologías más frecuentes y graves. A ello le agreguemos que estén malnutridos, entonces vamos a tener alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas por el uso desmedido de medicamentos, lo cual nos traerá un aumento potencial de efectos adversos y también un aumento potencial de interacciones farmacológicas. Agreguemos a esto que la agudeza mental también está disminuida, que probablemente el entorno familiar no es el adecuado. Esto nos traerá como consecuencia una baja adaptación a los regímenes terapéuticos y finalmente una disminución en el efecto terapéutico que queremos obtener. Entonces, tengamos presentes que las reacciones alérgicas a medicamentos aumentan con la edad y además son más graves. Las interacciones medicamentosas son imprevisibles y son responsables en muchas de las reacciones adversas. Medicamentos que debemos tener en cuenta porque son de cuidado son los AINES, porque estos podrían producir hemorragia del tubo digestivo alto, lesión hepática, son tóxicos renales, pueden producir rash cutáneo, confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia, convulsiones y hasta ponerlos en coma. Entonces, arribemos a que tenemos principios básicos en farmacoterapia geriátrica. Antes de prescribir una droga, revisar todas las drogas que use el paciente, muy importante. Antes de usar un medicamento, considerar la posibilidad de que cierto síntoma puede deberse a un efecto adverso a alguno de los medicamentos y en general es mejor suspender una droga que administrar una nueva. De la misma forma, es importante dar instrucciones lo más sencillas posibles para su comprensión, entendimiento y cumplimiento. Como por ejemplo en este cuadro donde ponemos mañana, tarde y noche, los medicamentos que se deben administrar en cada horario para que sea de mejor control y entendimiento de nuestro paciente y el personal a cargo. Otro principio, usar dosis más baja inicialmente, definitivo, si no estamos seguros de que este medicamento anteriormente ha sido utilizado por nuestro paciente. Revisar frecuentemente al paciente y la terapia que se ha indicado. Considerar también el costo, pueden ser muy buenos los medicamentos, pero muchas veces no están al alcance. Y no hay que dudar en pedir ayuda a los familiares para ver este aspecto y algunos otros más. Mencionemos entonces también que una prescripción puede ser escrita pero no surtida, o surtida y no tomarse regularmente por problemas económicos. Como recomendación, pocos medicamentos inicialmente, dosis a la mitad, presentación en solución, simplificar los esquemas, explicar los efectos de los medicamentos tanto al cuidador como al paciente
y considerar algunas otras sustancias que utilice el paciente que no son medicamentos y contactarse con los médicos tratantes. Si tenemos que manejar estos problemas sistémicos, lo tenemos que hacer con el grupo multidisciplinario, en el cual cada profesional pues va a aportar desde su función y área de responsabilidad. Por ejemplo, si tenemos pacientes diabéticos, geriátricos hospitalizados, en ellos tenemos que mencionar que son frecuentemente mal controlados metabólicamente, por lo cual son de difícil manejo tanto para el médico como para el odontólogo, así que no es recomendable postergar su atención en espera de compensar a una condición metabólica óptima, porque no la vamos a obtener. En el caso de los hipertensos, conocer qué fármacos le fueron prescritos y sus dosis, y es preferible trabajar con ellos por la mañana, ya que estarán menos estresados. Si el paciente está atado con vasodilatadores, podría sufrir hipotensión postural, así que tenemos que observar la conducta en el momento de trabajar con ellos. En cuanto al paciente hospitalizado geriátrico con problemas de hipertensión, también se presentan estas manifestaciones de hiperplasia gingival, por ejemplo, asociado al consumo de largo tiempo de nifedipino. En este caso se hace la interconsulta al médico tratante para valorar el cambio del medicamento. En la mayoría de los casos vamos a tener que hacer una maniobra quirúrgica para hacer un remodelado conveniente, como es la gingiotomía o la gingioplastía, por motivos funcionales y o estéticos. En cuanto al paciente odontológico geriátrico con enfermedad cardíaca, arritmia, infarto, cardiopatía valvular, hay que conocer su situación actual, valorar si procede la atención odontológica cuando tenemos que utilizar anestésicos y aparatos electrónicos como el ultrasonido localizador apical, endodóntico, rotor para implantes, en fin, puesto que el paciente podría ser un portador de marcapaso. Tener en cuenta mucho este detalle. En caso de terapia anticoagulante, coordinar los días de suspensión del medicamento por si se debe realizar desfocalización, cirugía oral, extracción, en fin. Si tenemos pacientes con enfermedad renal, es importante que recordar los fármacos nefrotóxicos de uso habitual en odontología, como son las tetraciclinas, el aciclovir, los AINES, la aspirina y el paracetamol. Ante cualquier duda con respecto a la prescripción medicamentosa, es preferible consultar con su médico tratante. Pacientes con ACV isquémico y hemorrágico. Durante la evaluación es recomendable solicitar control de los signos vitales y los exámenes de laboratorio para ver cómo están esos niveles. El paciente con Alzheimer, un paciente de moda muy especial, en el cual nosotros vamos a poder apreciar que hay una mala higiene y una mayor prevalencia de enfermedades orales debido a la imposibilidad de realizar una adecuada higiene oral por parte del paciente o quien lo tiene a cargo. Nosotros vamos a poder actuar en una fase inicial y en una fase intermedia, porque finalmente cuando ocurre un deterioro general de la destreza motora y desorientación y cambios en la conducta, el paciente no va a colaborar y va a ser muy difícil trabajar en él. En cuanto al paciente geriátrico hospitalizado con enfermedad respiratoria, en el caso conocido como EPOC, se recomienda programar sesiones cortas con el paciente semisentado para darle confort y facilidad durante el trabajo odontológico. Como conclusiones, los profesionales de la odontología debemos fomentar el acercamiento con los demás componentes del equipo de salud. Es importante la comunicación entre odontólogo, paciente y geriatra para una correcta planificación y tratamiento odontológico en el paciente geriátrico hospitalizado. Y siempre debemos informar nuestros pasos a los familiares acerca de nuestros planes y acciones para el consentimiento y autorizaciones correspondientes. También tenemos que decir que la salud oral es parte de la salud general del adulto mayor y la pérdida de esta salud oral es influenciada por múltiples factores a lo largo de la existencia del hombre y el estilo de vida que desarrolló. El envejecimiento de la cavidad oral hace más susceptible al adulto mayor para el desarrollo y complicación de patologías orales y sistémicas que obligan a más frecuentes controles de la misma.
Bien, esto es lo que el día de hoy quería ofrecerles a ustedes. Espero que haya sido de su completo agrado. Muchísimas gracias por su atención. Soy el doctor Eduardo Vázquez Mendoza, odontogeriatra, y podemos comunicarlos a los correos castorbas@yahoo.es, castorbas@hotmail.com y a los teléfonos que tienen en imagen. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Los invito a escribirme y también a que visiten la página web del Colegio Odontológico del Perú, www.cop.org.pe, y a seguir la programación de TV COP, el canal de la odontología. Gracias. Finalmente quiero dejarlos con esta frase, que espero que todos podamos pensar en ella. El futuro es donde permaneceremos el resto de nuestras vidas. Vale la pena pensar en él. Buenas noches.